entonces con la charla de don Rodrigo Fuentes, uso de podcast dentro de la estrategia didáctica. Muchas gracias, Antonio. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Rodrigo Fuentes, soy profesor de la Facultad de Odontología de nuestra universidad y lo que vamos a compartir en el día de hoy es básicamente la experiencia en torno a lo que ha sido el uso de los podcasts dentro de lo que significa la rutina de la didáctica en ambos en los cursos de histología y patología oral probablemente tal. Para ello, contextualizar un poco, esta es la malla antigua, ¿cierto?, que desde el próximo año ya es superada por la forma innovada, pero los cursos de histología se insertan básicamente lo que significa en el primer semestre del segundo año, y los cursos de patología en sus formas 1, 2 y 3 se dan también en el segundo, tercero y cuarto año. Los recursos que nosotros estuvimos aplicando y la experiencia de los podcasts lo aplicamos para lo que fue la versión de histología del primer semestre de este año 2015 y también para lo que es patología 3, patología 2 y patología 3 principalmente. Para explicar un poco desde un punto de vista general, el concepto de la patología es la disciplina que se trata de aquellos trastornos que son distintos de las caries y distintos de las enfermedades periodontales en su gran mayoría. Hablamos principalmente de trastornos neoplásicos, trastornos autoinmunes, trastornos infecciosos, y que en este caso estamos ejemplificando con diferentes cuadros que afectan a las glándulas salivales. Aquí vemos otro cuadro también, compromiso mayor, que terminó siendo un linfoma, y acá vemos otra cosa que correspondía ya a una metástasis de adenocarcinoma. Básicamente, esos son los alcances que a nosotros nos corresponde como patólogos oral enfrentar dentro de lo que significa el desafío diagnóstico, y que obviamente como profesores debemos buscar lograr entregar competencias a nuestros estudiantes para que sean capaces de enfrentar desde un punto de vista semiológico y dar las orientaciones pertinentes para nuestros pacientes que podamos ser, que nos toque responder. Histología, solamente en contexto general, recuerda que es la ciencia que se dedica al estudio de las células y de su organización arquitectónica. Entonces, con estos desafíos y en este contexto, entendiendo un poco de qué se trata en esta disciplina, uno construye su programa, ¿cierto? Está acostumbrado, ¿cierto?, a vivir esa dinámica y pasa por la rutina de elaboración de los objetivos, crear un cronograma, ¿cierto?, pensar en las unidades temáticas y considerar las diferentes instancias de evaluación. Entonces, siempre con esa misión y esa inspiración que siempre nos motiva, es poder lograr educar, formar a los estudiantes. Sin embargo, una pregunta que frecuentemente uno se está haciendo, y yo creo que eso también es la razón por la cual nos convocamos y nos encontramos año a año, es que cómo uno puede mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Y en esa situación, que es una pregunta que uno rutinariamente se está haciendo, va incorporando ciertas prácticas, incorporando ciertas cosas, y así todo, a pesar de esas prácticas mejoradas, uno se sigue preguntando, bueno, si mejoró o no el aprendizaje, y así uno sigue profundizando en esto. Pero hubo un cambio en que me dediqué a reflexionar. Bueno, parte de la dinámica de este programa de asignaturas también es que se justifica en esta estructura horaria, ¿ya? De 8:30 a 12, un break al medio, y eso es como parece que estuviese impuesto y como si fuese inamovible. Vamos a ver que es movible. Pero la segunda pregunta que me hice es, ¿cómo y con qué estudian? ¿Cómo el estudiante se prepara cuando, una vez que ha ingresado a nuestra aula, vive nuestra experiencia de nuestra rutina, ya sea de la mañana o de una tarde, cómo estudian? Y si nos detenemos, van a encontrar razón que la mayoría de ellos se apoya mucho con fotocopias. La mayoría, de hecho, graban las clases, ¿cierto? Las graban ahí como puedan, a la distancia, como puedan, si es que el profe los deja o no, o a escondidas. Y después se apoya mucho en todo lo que significa la dinámica de las transcripciones. Entonces ellos tienen toda una rutina de planificación, que esta semana le corresponde a esta próxima le corresponde a este. Hay todo un lío si es que el que no responde ni cumple con esa rutina. Pero básicamente es así como estudian. Con fotocopias, transcripciones, y agreguemos también todos los papers, todos los artículos que eventualmente se añaden a lo que significa su rutina de estrés educativo. Entonces, en este contexto, es lo que nosotros nos enfrentamos dentro de lo que significa poder buscar, alcanzar, educar, enseñar y formar. Ese es el desafío. Entonces, entendiendo esto y volviendo a la pregunta anterior de cómo puedo mejorar el aprendizaje de mis estudiantes, es que me focalicé en lo que significaba el problema de las fotocopias, porque para mí es un problema las fotocopias, la calidad del audio, y en esos aspectos entonces
me acerqué me quise hacer la siguiente pregunta también. ¿Cómo yo puedo hacer un audio de mejor calidad? Entonces, esto pongo la fecha porque es interesante, ¿eh? Entonces necesito grabar audio de buena calidad para mi docencia. Entonces, con eso ya meditado y ya aclarado, me acerqué a una tienda a preguntar, bueno, ¿sabe que necesito grabar audio de buena calidad para mi docencia? Y en ellos, fíjese que todavía no aparece el concepto de podcast. Me dicen, ¿sabes qué? ¿Qué quiere grabar? ¿De buena calidad o mala calidad? No, buena calidad. Entonces me ofrecieron esto. Tengo este micrófono que es el mejor, es espectacular, es un Rode, bla, bla, y todas las características que te da cuerpo a tu voz, mejora el tono, mejora el color, y efectivamente hace todo eso. Y lo cierto es que el producto venía en esta caja y recién ahí aparece la palabra que me generó un ruido, un micrófono para podcast, para podcaster. Entonces, y a partir de ello, entonces empecé a indagar, ¿cierto?, en lo que significaba esto, y entendí todo un conjunto de palabras asociadas en ellas, un concepto nuevo, ¿cierto?, que se acuñó desde el 2004, desde que ahora que empecé a indagar, y se juntaba el concepto del podcaster, el podcasting y el podcast, ¿ya? Y en la definición, cuando ya empecé a dedicarme a estudiar, veíamos que eso básicamente se tratan de archivos de audios que quedan, que se alojan en Internet, y también una segunda definición es que aquella que se refiere a que es como generar un concepto de radio por Internet. Entonces, eso generaba la posibilidad de hacerlo a través de una emisión en directo y que escuchar online, o también la posibilidad de grabar. Entonces, en esa segunda situación fue lo que me generó a mí el atractivo. Hoy yo puedo grabar audio, y entonces así empecé a generar una dinámica, una rutina, y reconocí que era una oportunidad para poder generar un recurso educativo para que quede disponible para el estudiante. Pero después vino otra pregunta más que me dice, bueno, ¿y será suficiente contar solo con el audio? Entonces, inmediatamente uno dice que no. Porque si yo quiero que el muchacho aprenda a reconocer algo, el audio, por muy buena calidad que sea, no es suficiente. Entonces, empecé ya a diseñar, entender un poco cómo se estructuraba el concepto de los podcasts, y estuve una semanita jugando como cuál iba a ser la carátula, por si acaso la diseñé en PowerPoint, y me fui entusiasmando. Igual me gusta un poco el diseño, me gusta esas cosas de arte, no hay artista, yo me siento artista también, entonces empiezo a equilibrar la fotografía, elegir la mejor foto, que se vea equilibrado, que diseñe de lo que quiero lograr, y a lo menos en esta carátula lo hice en PowerPoint, y al final quedé tranquilo espiritualmente con eso. Siento que eso puede reflejar mi trabajo. Y empecé entonces a generar toda una dinámica, en realidad, que fue intuitiva, de lo que era primero planificar los dos primeros contenidos. Entonces, ¿por qué los dos? Porque si llego a uno, puedo morir en el uno. Entonces, no, me propuse hacer dos. Un primer audio y un segundo audio, y recién ahí yo estaba en condiciones de lanzarlo, si no, no lo lanzaba. Después, obviamente, pensé en el equipamiento, ya el micrófono ya lo tenía ya. Después me dijeron que necesitaba un pedestal y que necesitaba un soporte que no venía en el paquete inicial, pero bueno. Y después viene el concepto de lo que es aprender a editar. Entonces, porque una cosa es registro con un buen instrumento, y después editarlo en un software que dé las capacidades que te pueda generar a ti la identidad del trabajo que quieras desarrollar, y también generar el producto final. Después reconocer los requerimientos de soporte para saber dónde alojar el audio, porque ya no era solo tener el micrófono, ni tener los contenidos, ni grabarlo, sino que reconocer que esto tengo que subirlo a Internet y dónde tengo que subirlo a Internet. Después, elaborar guías gráficas de apoyo, que eso para mí me dejaba esa tranquilidad espiritual, en el sentido de que el audio no era suficiente, entonces yo generaba guías complementarias de apoyo, centrada principalmente en fotografía. Y después generar un ambiente virtual que era el contexto educativo, el espacio donde el muchacho iba a llegar y poder tener acceso a estos recursos que yo le estaba dejando disponibles. Es decir, en un ambiente preparado, tenía acceso a los audios, tenía acceso al material de apoyo complementario, y entonces podía reconocer y escuchar directamente el audio y ver inmediatamente la fotografía en un contexto preparado para ello. Entonces esto más o menos fue la secuencia que empecé a vivir. Solamente una generalidad, ocupé el software, el GarageBand, que viene cargado en el mismo Apple, por eso es interesante esto. Permite corregir ruidos, eliminar sonidos y frases indeseadas, incorporar efectos, recortar, ecualizar.
Uno puede grabar varias pistas, en realidad hay varias de estos, pero el GarageBand es un software y hay otros software que cumplen las mismas funciones. En este está el Audacity, el Cubase, que en realidad pueden lograr los mismos. En realidad me manejé más en este porque al final fui logrando la mejor expertise en ese, pero hay muchos más que pueden ocupar. Aquí está el concepto de las pistas, no solamente una parte general. Ayer en el taller tuvimos la oportunidad de compartir un poco de lo que fue este uso de recursos y empezamos sobre esto a empezar a trabajar. El fondo que yo desarrollé fue una página web. ¿Por qué elegí una página web? Porque el aula virtual la encontraba yo fea. Independiente de la cantidad de recursos que me permita, yo no lo encuentro estética. Y a mí me importa que sea atractivo el trabajo. Entonces en eso yo preparé una página web. Por si acaso la página web no es atractiva porque yo me haya sacado una foto, sino que porque están los colores, la definición, un poco de equilibrio. Y esto a mí me permitía generar mucha mayor conexión y generar la posibilidad de poder integrar comentarios que la gente pueda hacer. Y esta página, que yo ya llevaba un par de meses antes tratando de desarrollarla y que ha quedado absolutamente en pana, cuando me vino esta idea de los podcasts, encontré, le puedo dar una identidad, una cosa, un sello a lo que era la página web. Entonces lo vi que se retroalimentaba todo positivamente. Entonces incorporé, estas fueron las pestañas originales del podcast y después esto ya ha ido evolucionando. Entonces aquí encontré yo el contexto donde yo podía dejar el acceso preparado para los estudiantes para que pudieran revisar. Esta era la carátula, estaban disponibles por iTunes, estaban disponibles por otras plataformas. Ustedes ponen iTunes, ponen Patología Oral y el único podcast que van a hacer esto. Entonces, también es una cosa que pueden probar y pueden también dar uso de ella. Entonces, el 26 de septiembre de 2014, hago el lanzamiento oficial y comunico vía Facebook, bueno, visiten la página, estamos probando unos archivos de audio para ver para que puedan estar libremente disponibles. Pero esto fue en un contexto experimental. No sabía qué iba a pasar, no sabía si el estudiante lo iba a ocupar, ¿no? Y tampoco yo lo podía imponer, porque no lo tenía dentro de mi planificación inicial. Piensa que estamos hablando ya entrando al último 2 meses. Ya el muchacho está cansado, está agotado, estamos cerrando la última evaluación, entonces esto solamente era una etapa experimental y yo sí le comenté a los estudiantes, mira, estamos haciendo un experimento, quiero ver cómo funciona, es libre, no es condición obligatoria para que lo revisen, pero está ahí disponible. Aquel que lo pueda usar, que lo revise. Bueno, entonces el 26 de septiembre hicimos el lanzamiento de los 2 primeros audios. iVox era el sitio donde yo alojaba el audio, probablemente tal, que es la plataforma que tiene soporte para poder, uno prepara el audio y lo sube ahí te lo aloja, y el iVox después te genera un código, ¿cierto?, que después lo puedes reconocer iTunes y que tú puedes copiar y lo puedes permitir que te genere un link para que puedas acceder ahí. O sea, eso aquel que se interiorice después podemos ir a aclarar las dudas personalmente. La página web, que la preparé con Wix, que en realidad Wix es súper amigable, lo invito a todos que tengan su página web porque realmente es cómodo, no es difícil y se puede hacer una página con bastante identidad. Y mi medio de poder publicar lo que yo estaba haciendo, difundirlo, era Facebook, ¿ya? Entonces la etapa experimental, que se cerró en diciembre de 2014, lo terminé con 6 podcasts. 6 podcasts sin la obligación de que los muchachos lo revisaran, y a esa fecha habían 200 escuchas. iVox te permite tener una estadística de cuánto están escuchando de ellos, hablan de escuchas y descargas. Entonces yo podía reconocer que en diciembre de 2014, para los 6 podcasts que había preparado, habían 200 escuchas. Entonces después pasó la etapa de la incertidumbre. ¿Qué tan útil habrá sido esto? Tenía mis dudas. Y en esta misma cierre de etapa de la incertidumbre, en marzo de 2015, entendiendo que el muchacho ya había salido de vacaciones, no tenía por qué revisar mis audios, pasó enero, febrero y llegamos a marzo, dije, hay 600 escuchas de esos podcasts que yo estaba preparando. 600 escuchas. Y no creo que hayan sido solamente mis estudiantes. Entonces habían sido también escuchados por otra gente de otras partes del planeta. Entonces ahí me dediqué, pude reconocer que gente de México, de España, de Estados Unidos, estaba escuchando los audios que yo estaba haciendo.
Entonces, superada esta etapa de incertidumbre, dije, etapa, vamos que sí lo están escuchando. Entonces, me tiré y lo planifiqué y entré en una nueva etapa que es la etapa del uso planificado. A diferencia del otro que había sido un momento experimental, ahora no, yo lo declaré dentro de la planificación. Entonces, en los programas, decíamos, en los programas vamos a ocupar este recurso, está disponible permanentemente y ahora está dentro de un contexto de estrategia didáctica. Y pudimos preparar 40 podcasts en patología, 20 en histología, y a la fecha ya tenemos 4.700 escuchas. ¿Ya? Ningún like por si acaso. Para dar los likes tienen que registrarse, y ese paso no lo hacen. Como tienen acceso inmediato, no implica que tengan que cumplir con pasos previos. Y si quieres dar un like o dejar un comentario, tienes que inscribirte, y ese paso la gente lo omite. Así que bueno, solamente me retroalimento por las veces que lo han escuchado, las veces que lo han descargado, y de ahí encuentro yo las fuerzas para seguir avanzando. Voy a mostrar un video, básicamente de cómo se estructura el contexto de lo que implica el podcast, ¿ya? Si bien el tema que estoy presentando está centrado en ese recurso, no puedo dejar de señalar que el podcast está incluido dentro de un contexto de estrategia didáctica. Entonces, el podcast es solo un elemento al lado de otros elementos más. No es el principal, es una herramienta más de apoyo. Importante, valorado, pero es una más. Entonces, aquí con el video voy a compartir qué fue lo que hicimos. Entonces, creamos una página para cada uno de los cursos de los cuales estábamos hablando, dentro del mismo Facebook. Le ponemos una foto para que le dé identidad al curso, y ahí obviamente vamos subiendo la información de lo que corresponde en los diferentes momentos, ya sea por entrega de una evaluación, un resultado, alguna prueba, un ejercicio, etc. La página es esta. Fíjense que por lo menos los colores para mí son más agradables. Tiene ahí las diferentes opciones que pueden entrar al curso de histología, curso de patología oral. Subo también otra información, por ejemplo, de neuroaprendizaje, que es algo que para mí ha sido muy importante para ordenarme. Y el muchacho entra a esto, donde tiene acceso a su programa, a su cronograma y también a cada uno de los módulos con el perfil que debería tener en cada uno de ellos. Aparece la estructura de cada una de las sesiones, entendiendo que esto que está en gris es la sesión presencial, donde tiene acceso al PDF de la presentación y al audio mismo de ella. Y aparece en verde la planificación de la actividad adicional. Aquí, por ejemplo, es una tarea, hacen clic y aparecen este tipo de recursos donde aparecen videos que yo les pido que revisen, aparece la definición del tiempo que dura el video, una guía de ejercicio en torno a ello y también ciertas orientaciones. Por ejemplo, un video largo, le digo, me interesa que revises del minuto 7 al minuto 10. No me interesa ni los primeros 7 ni del 10 para adelante. Entonces el muchacho ubica y tiene acceso a la información que me interesa que revise. Eso dentro, como ven, es parte del recurso que estamos integrando, en este caso, el uso de videos de YouTube que ya están hechos. Uno tiene que elegirlos. Es más, es harto trabajo, por si acaso, elegir un buen video. No es fácil. Pero ahí tiene, por ejemplo, lo que es la planificación de la actividad presencial y de lo que corresponde a la actividad adicional. Al término de cada página, de cada módulo, aparece el perfil de lo que me interesa que el muchacho sea capaz de desarrollar. Ahí viene, tiene que saber todas esas cositas que yo le estoy pidiendo, en el grado de complejidad que corresponde. Y aparece también definido las ponderaciones de aquellos temas que para mí son más relevantes, ¿ya? Cosa que el muchacho no divague. Eso siempre es una gran preocupación. En el caso de la evaluación final, subo ejercicios, las mismas tareas que yo les he hecho y les he pedido que desarrollen en clase, les tomo fotografías, las subimos, las comentamos, estas están bien hechas, estas están mal hechas por esta y esta otra razón. Entonces hay una oportunidad a la retroalimentación del trabajo. ¿Por qué hago esto? Porque quiero que les vaya bien. Así de sencillo. En la medida que haya claridad de lo que voy a evaluar, cómo voy a evaluar y cómo estoy corrigiendo, entonces genero condiciones favorables para que el muchacho se prepare y vaya tranquilo a una prueba final. Esta es la parte que corresponde a los temas de patología, el audio, el PDF, hay una presentación en Prezi y aquí tenemos separados por temas lo que corresponde a las diferentes cosas. Aquí fíjense, hicimos clic en PDF al lado del audio y entonces el muchacho tiene acceso a estos recursos fotográficos. Las fotocopias no me sirven. Si yo quiero que entienda del verde, del rojo, del amarillo, del gris, tengo que hablar y generar material en rojo, en verde, amarillo y en gris. Entonces ahí estamos viendo cantidad de recursos y cada uno de ellos va acompañado de su link, fotografías ahí,
y formatos de hojas de respuesta que vamos a estar ocupando, ejemplos, ejercicios que pueden estar accediendo. Entonces se va integrando el podcast, la fotografía, la guía de ejercicio, el entrenamiento, la retroalimentación de los diferentes recursos que uno está ocupando, la retroalimentación en cuanto a las correcciones de los trabajos y en un ambiente preparados para ello. Este corresponde a la carátula del podcast y esto es lo que se ve, esto es un pantallazo, ¿cierto?, del celular. El muchacho tiene acceso a esto, donde tiene toda la teclera para poder manejar, si quieren escucharlo más rápido, más lento, retroceder, adelantar 10 segundos, etc. Y veamos si se escucha bien. Bienvenidos a los podcasts de patología oral. Aprovechemos esta instancia para compartir nuestro conocimiento, experiencias e inquietudes en torno a esta área. Todo es gracias al micrófono. Sean todos bienvenidos. Audio número 1. Trastornos relevantes por sitio anatómico. Entonces hay toda una estructura. Fundamentos y estrategias para abordar esta serie. Hola a todos. Una Hablar forma de cómo poder. Siempre tiene una estructura, ¿cierto?, que tiene el podcast. Hay una música de fondo, entonces son cosas más bien de la venta del producto, ¿cierto? Pero que genera también una preparación. Esa música ya te induce a que vamos a entrar a lo que significa esto es audio de patología. Entonces, todas estas introducciones se repiten en casi todos, no en todos los podcasts preparados, pero es lo que nosotros íbamos generando como recurso disponible, ¿ya? Entonces, el podcast, y de acuerdo a los recursos técnicos que yo tenía, me permitía preparar a mí el material y eso implicaba también un fuerte trabajo para uno, para preparar uno, el segundo, llegué al segundo. Y después dije, bueno, ¿y qué tendría que hacer si quiero grabar una mesa de conversación? ¿Ya? Entonces me di cuenta que el micrófono que tenía no me servía. ¿Ya? Entonces necesitaba otro micrófono. ¿Ya? Y empezamos a grabar mesa de conversación y eso también, ojo, que generaba la importancia de registros de las actividades de rutina. Porque no se trataba de que, a diferencia del podcast, de los primeros podcasts en que yo tenía que preparar y diseñar todo un texto, en este vamos a resolver dudas. 1, 2, 3, 4 micrófonos. ¿Cuáles son sus dudas? Y registrábamos eso. Y conversábamos de eso. ¿Qué unos efectos positivos que noté yo respecto a esto? Es que el micrófono predispone favorablemente a la actitud del estudiante. En el sentido de que habla bien, no ocupa ninguna muletilla, las preguntas que hace están bien formuladas y por otro lado genera un ambiente de respeto a lo que significa a la actividad que se está desarrollando. Entonces, estos audios, aclarando dudas, hicimos 2, que fueron con alumnos voluntarios, que yo le dije, mira, estamos haciendo los podcasts, ya estaban disfrutando de los podcasts, y dije, vamos a hacer esta mesa de ronda, esta ronda de preguntas, aquellos voluntarios que quieren llegar, vengan, los invité a tal hora, y llegaron 10, tenía 4 micrófonos. Entonces hicimos 2 turnos. Entonces el muchacho ya empezó a disfrutar también de lo que pasaba, esto que era también un efecto que yo no pensé que iba a suceder. Primero, la actitud con el micrófono, no lo esperaba, y lo segundo es el entusiasmo que despertó por lo menos en esa instancia y en ese momento. Claro, igual tiene que haber otros factores que faciliten que el muchacho se entusiasme, pero bueno. Entonces la rutina, cada estrellita corresponde por si acaso a los diferentes recursos multimediales que nosotros vamos ocupando. Pero ojo que un recurso multimedial en un momento es un audio, en otro momento es una fotografía, en otro momento es un video, en otro momento puede ser otro recurso. Y los podcasts están por acá, generalmente lo que significa el tiempo adicional. Entonces, aquí lo importante es que nosotros también tenemos que empezar a visualizar de otra forma lo que significa nuestra rutina del ejercicio diario de nuestra docencia. Pensar en el tiempo adicional para mí ha sido muy desafiante. Me canso más pensar en el adicional que empezar en las clases, pero es un bonito desafío porque nos hacen tomar conciencia de ponernos en el escenario del muchacho cuando está fuera de ti,
fuera del aula, fuera de tu alcance inmediato. ¿Cómo quieres que viva el estudiante su proceso de aprendizaje cuando no está contigo? Y eso, digamos, es un ejercicio que para mí fue muy desafiante y muy motivador también. Y desgastante también, pero bueno, pero bien. Entonces, aquí nosotros teníamos que pensar la actividad de aula y obviamente la actividad fuera del aula, y en esto se insertan muchos de los recursos que nosotros hemos estado utilizando, y la página ha sido un importante apoyo para ello. Entonces, aquí yo me centro mucho también en el contexto de los podcasts, en el concepto de la poliestimulación, ¿ya? Eso desde el punto de vista de la neurociencia y el neuroaprendizaje, eso está bastante bien documentado. Entonces, en este minuto no me interesa solamente que vaya a las clases, yo quiero que vaya a las clases, que escuche fotos, que prepare material educativo, que participe relatando cosas, que prepare material. Entonces, todas esas cosas son para nosotros relevantes. En uno de los ejercicios, esto fue algo que se me ocurrió de un día para otro. Habíamos mandado una tarea que tenían que preparar un resumen de un texto de histología y que tenían que preparar un resumen en 400 palabras, de un tejido específico. Muchos temas específicos, 400 palabras, y tenían que desarrollarlo. Entonces ellos iban preparados el día siguiente a responder una prueba centrada en esos temas específicos. Y yo dije, ya, tenemos prueba, pero ¿cómo vamos a hacer? Van a leer lo que dijeron. Leer sus 400 palabras. ¿Y aquí qué pasó? Que el muchacho se predispuso súper favorablemente, se me sentió bien. ¿Y qué me sirvió para mí? Medir y evaluar y de algún modo reconocer ciertas habilidades que se reconocen como competencias blandas, como lee, como habla, qué muletillas tiene, y eso también nos permitió ir haciendo correcciones de ello. O sea, más allá del objetivo de ese recurso de 400 palabras, pude medir y cuantificar otro tipo de condiciones que otra forma no lo hubiese permitido hacer. Entonces uno lo pasaba más bien que otro, y pasó también que ante una tarea de 400 palabras, muchos llegaban con punteos de ideas, muchos llegaban con una tabla, y la tarea era, tienes que construir y redactar 400 palabras. ¿Por qué hiciste esto? No fue la indicación. No, es que sí aprendo mejor, pero este era el desafío que yo te había propuesto. Entonces, también sirvió para llegar a ese tipo de reconocimiento. Siendo 20 para la zona, comenzamos esta sesión explicativa en referencia al tejido epitelial y a las moléculas de unión muscular. Se dice 20 para la 1. Sí, verdad. No, es verdad eso. A mí siempre me digan lo mismo. 20 para la 1 o para las 13 horas y tal. 20 para la... Ya, vámonos. Vámonos. Siendo las 12:40 minutos. Ya. Siendo las 12:40 minutos, Radio FM, temática tejido epitelial. Moléculas de unión muscular. Bueno, ese Dios está para eso, hasta corregir como dicen la hora. ¿Ah? Entonces, que de otra forma uno lo detecta. Y son cosas que nosotros también debemos, siento yo, que deberíamos también de alguna forma de indagar, porque nos permite formar un ciudadano universitario de nuestra universidad y que se tiene que destacar y que tiene que ser un aporte a la ciudadanía. Entonces, estos muchachos son de 19 años, 20 años, en segundo año, y que con su juventud viven esto, ¿ya? Entonces estos muchachos fueron uno de los que más lo disfrutaron, incluso me pidieron que lo grabara de nuevo y todo eso. Me dijeron que no mostrara esto, no me pusieron ninguna restricción. Pero, por otro lado, empezamos a experimentar lo que significa insertar subtítulos, y se genera un recurso que uno puede ir aprendiendo, y uno como profesor empieza a desarrollar habilidades que hace un año ni pensaba que las podía tener. Bueno, ahí la rutina de la planificación diaria ya tenía, un recreo no me sirve, que era, como salían tareas, mandaba tareas, siempre las evaluábamos, hacía una evaluación corta en el primer momento, después hacíamos una suerte de corrección colaborativa, las pruebas las recogía, pero las repartía entre ellos mismos, e inmediatamente teníamos la retroalimentación, con eso bajábamos el estrés, teníamos una corrección inmediata de los problemas detectados, teníamos un primer descanso en la clase expositiva, de 2 clases expositivas las reducíamos a una, y después teníamos un momento de ejercicio en pareja. Y en ese ejercicio en pareja o eran fotografías, o eran videos, o era, en este caso, si fijan con celulares, estaban escuchando algunos podcasts específicamente. Es un contexto. Libro abierto y uso de celulares, si la vida está así, pues, entonces, ¿cuál es el problema? Las fotografías y eso. Al final siempre en el curso de patología pedimos desarrollar una campaña educativa
donde pedimos que desarrollen un póster, un díptico, que eso es como lo tradicional, pero yo le agrego que me hagan un audio y que me hagan un video. Y el video que dure 30, 40 segundos, claro, hay algunos que duran 1 minuto y medio, no hay ningún problema. Y en el audio fue lo último que agregamos a propósito del contexto de los podcasts. Entonces, muchos de esos audios estaban centrados, y todo esto en temas muy específicos. En algunos, por ejemplo, el síndrome de Sjögren, en otro lesiones asociadas a virus papiloma, en otros lesiones en menores de edad, otro en adulto mayor, otro cándida, un montón de temas muy precisos, que es el labor del profesor, preparar el tema específico, y que en eso desarrolle una campaña educativa. Poníamos 2 poblaciones blancos, uno, comunidad ciudadana civil normal, y una comunidad de profesionales de la salud. Entonces el póster tenía que tener un lenguaje distinto, una fotografía distinta, al momento lo contrastábamos con lo que implicaba una experiencia educativa para la sociedad habitual. Entonces eso es lo que nosotros evaluábamos, generamos, y no había problemas tampoco con repetir temas, porque la creatividad se manifiesta de manera distinta. Entonces, a grupos pequeños, no más de 3, entregábamos a veces un tema para 3 grupos, pero todos muestran productos distintos, entonces no hay ningún problema en ello. Y los podcasts obviamente están dentro del contexto educativo. Acá, por ejemplo, videos educativos que yo mismo he desarrollado, esto por si acaso es una alumna chinita, es así, y que hizo un fondo de CNN, otros alumnos que hicieron ahí, algunos reconocerán a algunos compañeros que están, ahora son profesores todo esto, y acá, por ejemplo, un video testimonial, nuevamente haciendo uso de lo que es la libertad. Y como son campañas educativas, estos productos tienen que mostrarlo a la comunidad, ¿no? Siempre estas actividades las dejamos al término del semestre, nunca al principio y nunca como un momento para indagar en un concepto que no se ha enseñado antes. Primero revisamos todos los cuadros, todos los trastornos con esta diversidad de recursos que hemos tratado de utilizar, y una vez visto todo eso, viene la campaña educativa. Es decir, cuando tengan que hablar de virus papiloma, no es una tarea que parten de cero. Ya hablamos de virus papiloma, ya hablamos de qué es importante, ya sabemos qué significa, entonces ahora prepara tu campaña educativa. Y lo mismo con todos los trastornos. Siempre una actividad de cierre y de integración, por eso le poníamos ese nombre. Volviendo al concepto de los podcasts. Oportunidades para su generación, el tema preparados por el docente, como dicen los primeros 2, registro de instancias de rutina, clases, por ejemplo, discusiones grupales, registro de instancias especiales como exposiciones. Ahora estamos grabando nosotros todos estos audios, después van a seguir los podcasts, revísenlo en patologiaoral.cl. Temas preparados por el estudiante, como aquellas dinámicas que le pedimos los muchachos. Entonces, en ese aspecto, el material que prepara el estudiante en esa campaña educativa, después yo lo ingreso al podcast, le pongo mi música de entrada, explico, esto es un recurso educativo preparado en el curso de patología tanto, los alumnos, los estudiantes que participaron fueron tanto, con todas las reseñas y las referencias pertinentes, y dejamos ahora, y compartimos con ustedes ahora su trabajo, tum, 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 y otra musiquita, y entran las intervenciones que ya han preparado. Básicamente eso. Oportunidades para su aplicación, como material de apoyo para el autoaprendizaje, entendiendo que la principal ventaja de esto es que es libre disponibilidad, de buena calidad, y lo puede escuchar cuando quiera y donde quiera. Puede escucharlo en el auto, puede escucharlo en la noche mientras está durmiendo, así entra subconscientemente, o incluso puede ir al baño y escucharlo sin problema, así funciona. Como base para el desarrollo de variados ejercicios. Ya es una que vas a tener una evidencia de lo que significa un registro, pero lo otro también es que eso también nos permite generar diferentes instancias para entrenarlos. Por ejemplo, en el posgrado yo le hago escuchar los mismos audios que les paso al pregrado, pero las tareas son distintas. Entonces, enumera los trastornos, y ahora en el posgrado le pido júntame 3 definiciones de otros autores que hablen de esos mismos trastornos. Contrástalo con respecto a la exposición. Entonces, ante un mismo recurso, genero una dinámica que me permite generar otros tipos de oportunidades para el aprendizaje. Bueno, y para terminar, ¿qué opinan los estudiantes de este tipo de recursos? Otra pregunta que me hice. Y les mandé el 12 de enero a las 2 de la mañana, les mandé una pregunta a propósito de un congreso que participé la semana pasada de neuroaprendizaje, donde me he alineado bastante a esos conceptos y que me pidieron compartir la experiencia que yo estaba desarrollando. Y claro que la presentación era el 12, entonces no alcancé a compartir los resultados de esta encuesta breve y espontánea que hice. Pero sí les pedí que me contestaran cuál fue su impresión del curso de histología, entendiendo que ya había pasado un semestre.
La actividad de histología fue primer semestre. Había pasado ya varios meses desde que habíamos vivido esa experiencia. Tuvieron la oportunidad de aplicar los conceptos del mismo curso y cuáles fueron las fortalezas del curso de histología probablemente tal. Entonces, ahí se señala, aquí destaco algunas respuestas. La encontré bastante didáctica, destaco el hecho de que fuesen grabadas las clases, ya que permitía prestar atención y luego revisar los audios. Imagínense, el hecho de que yo les dé garantía de que voy a grabar de buena calidad mejora la disposición en el aula. Eso es lo que me está diciendo ella. Dentro de las fortalezas destaco la organización y la metodología de trabajo, la claridad de los contenidos entregados, el sistema de tareas complementadas con textos, videos y otros medios que se subían a la página web con una evaluación posterior. Valoraba la diversidad y que fueran evaluados. Finalmente, creo que una de las mayores fortalezas estuvo dada por la buena disposición en la enseñanza y cercanía. Me pareció un curso con una propuesta atractiva, que salía de lo común, con un gran apoyo tecnológico y con diversas actividades que nos hacían reforzar y complementar los contenidos. En realidad, yo siempre estoy concentrado en esto, en cómo hago para reforzar y complementar los contenidos. Lo del apoyo tecnológico, no me doy cuenta de las cosas que voy aprendiendo. En realidad no me doy cuenta. Y después digo, wow, todo lo que he aprendido. Siempre mi norte es eso. ¿Cómo yo refuerzo eso? Así como también el soporte entregado, ya sea audios, videos, página web, entrega de PDF de las clases, que además eran de excelente calidad. Eso sí yo me concentraba, que fuera de excelente calidad. Yo soy anti-fotocopias. Las fotocopias no nos sirven. Al estudiante no nos sirven. Pero eso es lo que hace el estudiante. Entonces tenemos que preocuparnos de ese momento de cómo se prepara para estudiar. Me llamó la atención el hecho de que se grabaran las clases, pero eso ayudaba bastante a la hora de complementar los apuntes y poder estudiar de manera más completa. Concuerdo con el orden con el que se entregaba la materia, que me facilitó mucho el momento de estudiar, el poder acceder fácilmente al material necesario. Otra condición que yo quería, acceso fácil, que todo lo entregado fuera claro y de fácil entendimiento y por sobre todo que siempre se notó su interés de saber si realmente estábamos aprendiendo. Eso es una cosa que destacaban ellos. La modalidad del curso no solamente es novedosa comparada con las demás asignaturas, también es una muy buena modalidad ya que se realizan actividades más allá de las clases tradicionales. Ahí destaca un trabajo de maquetas que le pedí hacer. Pero esto me parece interesante. Mira, la fortaleza del curso fueron las distintas formas en que se revisaron y a la vez se fueron reforzando los contenidos. Este muchacho reconoce que fue visto de diferentes formas la misma materia. Distintas actividades que permitieron el desarrollo de distintas formas de aprendizaje. El acceso fácil al material de apoyo y junto con ello todas las clases y todo ello. Eso es lo que dicen los estudiantes. Y esto me lo contestaron al día siguiente. 4 estudiantes que se animaron a contestar esta encuesta en función del curso de histología. Entonces, a nuestra programación hay que atreverse a modificar estas cosas. Y hay que tener claridad de que una cosa que lo que nosotros hacemos frente al aula, en el aula con ellos, y otra cosa es cómo se maneja el estudiante fuera de ella. Y en este aspecto, si bien las fotocopias satisfacen una parte de los requerimientos, dependiendo de las actividades que uno desempeña, no nos sirven para todo. En el caso puntual de la patología, que me interesa que reconozca colores, no me sirven las fotocopias. Y es así como he estudiado toda la vida, muchas generaciones, y entonces con esto busco yo generar una instancia de mejor calidad. Para mí esto es la clase expositiva con esta rutina. El profesor le pongo gris, que es como poco activa, no participativa, una rutina cansadora y que donde el muchacho pocas veces participa. Al cambiar la rutina, esto por si acaso lo saqué de mi presentación de neurociencia, activo yo las diferentes conexiones y genero nuevas, apoyo a la neuroplasticidad y todas esas cosas que son importantes, genero más redes neuronales. Y es más respetuoso de los tiempos biológicos. Si todo el mundo te dice que el cerebro es capaz de poner atención 25 minutos y seguimos haciendo clases de 1 hora y media, seguimos haciendo clases de 2 horas. Y explicamos en esas mismas clases que el cerebro tiene una buena actitud solamente 25 minutos y estamos dando la lata 2 horas. Entonces, eso es un poco de la inconsistencia. Entonces, genero más momentos dentro de la clase y la clase expositiva pasa a ser breve. Porque en realidad todos los otros momentos son de entrenamiento. Uno para corregir la tarea adicional, otro para entregar los resultados y generar una sensación de satisfacción y tranquilidad al momento que estamos viviendo, y nuevamente para reforzar el entrenamiento con análisis, con diagramas, con dibujos, con problemas que estábamos revisando. Entonces,
el apoyo de ambiente virtual, el uso de los podcasts y el acceso a fotos de muy buena calidad, la única consecuencia positiva es que tengo un alumno tranquilo, que es importante. Un cerebro estresado no aprende. El nivel de incertidumbre no es saludable. Si yo quiero que aprenda, yo quiero que le vaya bien, yo quiero que sea exitoso, quiero que sea capaz de responder y que cumpla los objetivos que yo me he propuesto en el programa. Entonces yo trato de generar un ambiente para que eso resulte. No hay duda del audio, ellos esperan el audio, las fotografías son de buena calidad, entonces esto genera condiciones favorables para el aprendizaje. Lo otro son todo el contexto de la poliestimulación, el cual se centra en lo que es la revisión de videos, evaluaciones cortas, co-correcciones de pruebas, elaboración de videos, maquetas, trabajo en pequeños grupos. En realidad, todo esto es parte del contexto que la vamos desarrollando así de manera planificada, cada acción educativa en cada momento de acuerdo a la secuencia que nosotros queremos darle, y con ello entonces podemos generar una mejor condición para el aprendizaje. Comentario final. Me parece que los podcasts son una buena opción como recurso educativo, principalmente para el apoyo del autoaprendizaje. Existen múltiples formas de cómo poder obtener los insumos de grabación, a propósito de todas las experiencias que les he estado comentando. Y obviamente hay que contar con un equipamiento y software de edición ad hoc. Así tiene que ser. Es un recurso valorado por el estudiante, permite que el estudiante oriente de mejor forma su aprendizaje autónomo y tiene que ser planteado dentro de un contexto didáctico mayor. Yo no puedo hacer una presentación de los podcasts y hablar solo de los podcasts y hablar solamente del podcast, porque eso sería un activismo del podcast. No puede ser así. Nosotros tenemos que plantear esto dentro de lo que significa la poliestimulación, y el podcast contribuye en ciertos elementos de manera positiva y favorable, pero dentro de una estrategia didáctica mayor. Y todo partió por esto. ¿Cómo puedo mejorar el aprendizaje? Y esta fue la respuesta que me dieron. Entonces, así se fue... me fui interiorizando en lo que era el desafío de esto, y me pareció que ha sido una experiencia positiva, que es fresca, es reciente, y siento yo que me ha ayudado de manera efectiva, pero dentro de todo este concepto de planificación e integración de recursos didácticos, a mejorar los resultados de aprendizaje en nuestros estudiantes. Ahí está mi correo electrónico, está el correo electrónico institucional y la página web para que puedan visitar, y por último denle algún like a los archivos de audio, ¿ya? Eso es.